otra característica propia del período amarniense. La diferencia entre el arte amarniense y el arte tradicional egipcio es como la diferencia entre un retrato formal y una fotografía. El arte amarniense muestra momentos, trata de mostrarnos cómo el poder de la luz hace que la vida ocurra. Incluso el himno que Ajenatón escribió para honrar a su dios resuena con una paz natural. Oh Atón viviente, origen de la vida, cuando te elevas al este en el horizonte, llenas la tierra de belleza. Aunque estés lejos, tus rayos nutren cada campo, y cuando brillas, ellos viven y crecen para ti. La poesía de Ajenatón nos dibuja la figura de un rey humanista en contacto con el mundo natural. Pero estas cualidades pueden haber sido su perdición. Durante más de 40 años, los faraones habían gobernado pacíficamente el mayor imperio del mundo. Egipto controlaba las ciudades-estado de Palestina y Siria. Y los tratados y las bodas reales ayudaban a mantener la paz en las fronteras con el imperio babilónico y el reino de Mitanni. Ahora, lejos, en el norte, surgía un nuevo enemigo. Los hititas, guiados por su brillante rey Shuppiluliuma, avanzaban hacia los aliados al norte de Egipto. El reino de Mitanni fue el primero en sucumbir a los hititas. Su rey, Tushratta, fue violentamente asesinado a manos de sus enemigos. A la ciudad del horizonte llegaron mensajeros del norte de Siria pidiendo ayuda. Pero las súplicas no obtuvieron respuesta. ¿Es que Ajenatón había perdido el interés por los asuntos de su nación? El problema era que estas pequeñas ciudades-estado de Siria estaban enfrentadas entre ellas por el poder. Trataban de destruirse unas a otras y utilizaban a los hititas y a los egipcios en esta lucha. Y cambiaban de bando cuando les convenía. No creo que Ajenatón no le prestara atención a su imperio. Supongo que a los egipcios les costó decidir cuál debía ser su papel. Al final, algunos de los aliados de Egipto se unieron al enemigo. La extensión del imperio empezó a menguar. En el país, la obsesión de Ajenatón produjo otras consecuencias alarmantes. La situación económica del país era grave. Se había permitido al ejército campar a sus anchas. Los recaudadores de impuestos habían estado estafando a los campesinos durante años. Uno tiene la impresión de que el rey se había encerrado en sí mismo. Ya no salía de su casa y no le prestaba atención a la situación en que se hallaba su país. En este punto, los detalles sobre la vida de Ajenatón toman otro giro frustrante. Los indicios que tenemos sobre los años posteriores en Tel el Amarna son muy escasas. Nos vemos obligados a tratar de escribir la historia del período amarniense a partir de algo tan estúpido e insignificante como las etiquetas de las jarras de vino. Todo lo que podemos hacer es especular, y todo el mundo extrae una conclusión diferente. La mayoría está de acuerdo en que en el 14º año del reinado de Ajenatón, la encantadora Nefertiti, que había tenido un papel tan destacado en la nueva religión, dejó de aparecer como la primera esposa del faraón. En su lugar, nos encontramos un corregente, otro faraón gobernando junto a Ajenatón. Y existe una relación muy extraña entre estos dos reyes, muy cariñosa, muy íntima. Quizás Ajenatón había salido finalmente del armario, había descartado a Nefertiti y se había traído a su novio al trono. Muchos historiadores aceptaron la provocativa idea de una corregencia homosexual. Pensaron que el joven faraón era Esmenkhkare, un hermoso hijo político de Ajenatón. Entonces, algunos investigadores empezaron a notar la semejanza entre el joven y la propia Nefertiti. Ahora, después de observar los indicios durante los últimos 60 años, nos damos cuenta de que en realidad el nuevo faraón no era un hombre, sino que era Nefertiti, ascendida a la categoría de faraón. Y por lo tanto, la teoría de que Ajenatón fuera homosexual queda descartada.
Otra hipótesis espectacular obsesionó a muchos estudiosos de la época amarniense, desafiando el concepto moderno de decencia humana. Se sabe que Ajenatón tuvo 6 hijas, y 2 de aquellas princesas tuvieron hijos propios. Entre sus títulos se encontraba el de esposas del rey, y eso dio pie a la especulación de que Ajenatón se habría casado con sus propias hijas con la esperanza de producir un heredero varón adecuado. Como egiptólogos tenemos que asumir que las prácticas culturales egipcias eran diferentes a las nuestras. Estamos hablando de un rey divino que trata de emular a los dioses. Y realmente eso era algo normal en la mitología egipcia. Pero muchos expertos modernos creen que los indicios de un matrimonio incestuoso están lejos de ser concluyentes. Tales títulos podían haberse concedido para que las hijas gozaran de una mayor categoría dentro de la política de sucesiones de la familia real. En el 17º año de su reinado, Ajenatón desapareció de la vida pública. Quizás murió o perdió el poder y simplemente desapareció. No sabemos cómo murió. No sabemos cómo murió Nefertiti. Quizás fueron destituidos y asesinados. Quizás murieron de muerte natural. Quizás murieron víctimas de una de las plagas que periódicamente azotaron el antiguo Oriente Medio en aquella época. No lo sabemos. Los años que siguieron en la ciudad del Horizonte están envueltos en el misterio. El siguiente faraón fue quizás el joven Smenkhkare o la propia Nefertiti, ahora como hombre. Lo que sabemos es que a los pocos años, el joven que llegó al trono era posiblemente hijo de alguna esposa menor de Ajenatón. Hacia el año 1333 a.C., el recién coronado faraón, el joven Tutankamón, se enfrentó a la dura tarea de reconciliar a las facciones de su nación dividida. Quizás estaba emparentado con Ajenatón, podría incluso ser su hijo, pero su lealtad familiar no se extendió a Atón. Imagino que habría algún grupo de presión acechando entre bastidores. Quizás los viejos sacerdotes, especialmente los de Amón. Había que hacer algo. Tutankamón abandonó Tel el Amarna relativamente pronto. Y creo que este es el quid de la cuestión. Alguien se dio cuenta de que la ciudad estaba maldita, tenían que abandonarla, y esa fue la señal, en cierto modo, de que todo estaba cambiando, de que volvían al viejo orden de las cosas. La corte real se trasladó a Menfis, capital del Bajo Egipto. Se reabrieron los templos a lo largo de todo el territorio. Los campesinos volvieron a implorar a Hathor que les trajera buen tiempo, y Anubis reclamó su lugar a la entrada del reino de los muertos. La gloriosa ciudad del Horizonte se convirtió en una ciudad fantasma. Los grandes palacios fueron destruidos, sus tumbas vaciadas. Para los egipcios debió quedar muy claro que Ajenatón no había gobernado según la Maat, por mucho que lo dijera. En realidad solo había subvertido el orden correcto del universo. La herejía de Atón fue tan denigrada que un faraón posterior, Horemheb, y sus sucesores arrancaron el rostro de la mayoría de las imágenes de Ajenatón y borraron su nombre de la lista oficial de reyes. Las ideas de Ajenatón fueron totalmente abandonadas. Y cuando alguien se refería a él, lo hacía en términos despectivos. El enemigo Ajenatón o el rebelde Ajenatón. Nunca más le volverían a llamar por su nombre. Los cambios revolucionarios de Ajenatón y de su dios desaparecerían con el tiempo bajo la arena del desierto. Cuando te sitúas al oeste en el horizonte, la tierra se queda a oscuras como los muertos. Los leones salen de sus madrigueras. Las serpientes muerden. La oscuridad reina. La tierra permanece en silencio. El atonismo desapareció completamente porque se había adorado a Atón a través de Ajenatón. Cuando Ajenatón murió, se terminó.
Pero ni con el paso del tiempo el legado del faraón iconoclasta ha querido desaparecer. En 1907, unos arqueólogos que excavaban en la antigua necrópolis situada a las afueras de Tebas descubrieron la entrada de una tumba hasta entonces desconocida. La pequeña cámara de su interior estaba llena de escombros, saqueada por los ladrones de tumbas durante alguna incursión lejana y olvidada. Pero los ladrones dejaron atrás la gran cripta funeraria de la madre de Ajenatón, la reina Tille, y el ataúd llevaba el sello de la familia real de Tell el Amarna. Pero el nombre de su ocupante había sido arrancado o borrado. El cuerpo fue depositado en un ataúd, diseñado en realidad para un miembro femenino de la familia, seguramente una de las princesas, pero que se utilizó finalmente para un varón, bajo unas circunstancias que no acabamos de entender. Los arqueólogos esperaban que se tratara de Ajenatón, pero las pruebas realizadas posteriormente revelaron que la edad de la momia en el momento de morir era de unos 25 años, demasiado joven para ser el rey hereje. El ataúd no es más que otra pregunta sin respuesta en el enigma de este faraón. Creo que si Ajenatón hubiera presentado a Atón como el dios que contiene a todos los otros, y no como el único dios que excluye a todos los demás, hubiera tenido más éxito. Pero fue demasiado radical. Quizás nunca sabremos lo que ocurrió realmente en Tell el Amarna, pero quizás esta sea la esencia del atractivo de Ajenatón, porque se ha escrito más sobre su reinado que sobre cualquier otro faraón egipcio, incluido Tutankamón. Si observas la forma en que la gente ha interpretado a Ajenatón y sus creencias desde que fue descubierto en el siglo XIX, veo que ha sido utilizado como una especie de espejo en el que la gente refleja sus propios puntos de vista. Hoy en día, la gente tiende a comparar a Ajenatón con algunos de nuestros carismáticos líderes más recientes. No con un San Francisco de Asís, pero sí con el Ayatolá Jomeini, por ejemplo. Hoy, por supuesto, el monoteísmo ha triunfado en todo el mundo, así que sentimos una especie de simpatía por los primeros monoteístas. Y creo que esa es una de las razones por la que deseamos ver a Ajenatón como nosotros. Queremos ver en él a un prototipo de Jesucristo o algo así. Para mí, esa es la razón por la que es tan popular hoy en día y por la que su popularidad no se desvanece. Las ruinas de la ciudad de los sueños de Ajenatón se abrasan bajo un sol ardiente. Y aún así, año tras año, los visitantes regresan a este lugar hostil. Quizás perciben algo tristemente familiar entre estas piedras erosionadas por el viento, una historia agridulce sobre la belleza y el peligro de las nuevas ideas. Pues un pensamiento liberador nacido en un estallido de idealismo puede terminar reducido al polvo bajo las garras implacables de la represión. Esta es una verdad cuyo eco resuena una y otra vez en las crónicas de la humanidad siempre que vamos en busca de la historia. Entre ellas por el poder. Trataban de destruirse unas a otras y utilizaban a los hititas y a los egipcios en esta lucha, y cambiaban de bando cuando les convenía. No creo que Ajenatón no le prestara atención a su imperio. Supongo que a los egipcios les costó decidir cuál debía ser su papel. Al final, algunos de los aliados de Egipto se unieron al enemigo. La extensión del imperio empezó a menguar. En el país... Origen de la vida. Cuando te elevas al este en el horizonte, llenas la tierra de belleza. Aunque estés lejos, tus rayos nutren cada campo. Y cuando brillas, ellos viven y crecen para ti. La poesía de Ajenatón nos dibuja la figura de un rey humanista en contacto con el mundo natural. Pero estas cualidades pueden haber sido su perdición.
Durante más de 40 años, los faraones habían gobernado pacíficamente el mayor imperio del mundo. Egipto controlaba las ciudades-estado de Palestina y Siria. Y los tratados y las bodas reales ayudaban a mantener la paz en las fronteras con el imperio babilónico y el reino de Mitanni. Ahora, lejos, en el norte, surgía un nuevo enemigo. Los hititas, guiados por su brillante rey Shuppiluliuma, avanzaban hacia los aliados al norte de Egipto. El reino de Mitanni fue el primero en sucumbir a los hititas. Su rey, Tursrata, fue violentamente asesinado a manos de sus enemigos. A la ciudad del Horizonte llegaron mensajeros del norte de Siria pidiendo ayuda. Pero las súplicas no obtuvieron respuesta. ¿Es que Ajenatón había perdido el interés por los asuntos de su nación? El problema era que estas pequeñas ciudades-estado de Siria estaban enfrentadas. Otra característica propia del período amarniense. La diferencia entre el arte amarniense y el arte tradicional egipcio es como la diferencia entre un retrato formal y una fotografía. El arte amarniense muestra momentos, trata de mostrarnos cómo el poder de la luz hace que la vida ocurra. Incluso el himno que Ajenatón escribió para honrar a su dios resuena con una paz natural. Oh, Atón